Cuando escuchamos la palabra hada, pensamos en alas brillantes, polvo mágico y deseos cumplidos. Criaturas pequeñas, bondadosas, casi infantiles. Pero las hadas no siempre fueron así. Durante siglos fueron temidas. Se decía que robaban niños, manipulaban el tiempo y habitaban comunidades invisibles paralelas a la nuestra. Algunos incluso aseguraban haberlas visto y pagado el precio. Hoy descendemos en este iceberg desde la fantasía moderna hasta el folclore más oscuro y perturbador de las hadas. Y mientras más profundo bajemos, menos brillantes se volverán. Nivel 1. Cuando pensamos en hadas, la imagen es casi automática. Una figura pequeña, delicada, con alas brillantes, vestido luminoso y una varita capaz de conceder deseos. La versión moderna de las hadas está profundamente moldeada por la industria del entretenimiento. Un ejemplo claro es Campanita, popularizada mundialmente por The Walt Disney Company como parte del universo de Peter Pan. Campanita es traviesa, celosa a veces, pero esencialmente bondadosa. Representa la magia infantil, la imaginación pura, la idea de que basta con creer para volar. Pero esta versión no nació con Disney. En el siglo XIX, el movimiento romántico europeo rescató criaturas del folclore y las transformó en símbolos de naturaleza, belleza y espiritualidad. Pintores victorianos comenzaron a representar hadas como mujeres etéreas en jardines iluminados por la luna. Eran sensuales, delicadas y misteriosas, pero no necesariamente peligrosas. Autores como William Shakespeare ya habían presentado seres feéricos siglos antes en Sueño de una noche de verano. Personajes como Puck eran bromistas, manipuladores, juguetones, pero su malicia era casi cómica. Eran travesuras, no amenazas existenciales. En esta capa del iceberg, las hadas cumplen funciones muy claras. Ayudan a protagonistas, protegen bosques, representan pureza, simbolizan esperanza, encarnan la magia de la infancia. En cuentos tradicionales adaptados para niños, el hada madrina aparece como figura salvadora. Otorga vestidos, transforma calabazas en carruajes y resuelve problemas imposibles. Esta imagen cumple una función cultural importante, suaviza lo desconocido, convierte lo sobrenatural en algo reconfortante. Las hadas modernas también están profundamente ligadas al concepto de naturaleza idealizada. Se las asocia con flores, árboles antiguos, rocío matutino, bosques encantados, luz dorada. En el imaginario popular actual, las hadas son guardianas ecológicas, símbolos de armonía ambiental y espiritualidad ligera. Pero aquí comienza el primer detalle interesante. La mayoría de estas representaciones son relativamente recientes. Antes del siglo XVIII, las hadas no eran pequeñas ni necesariamente hermosas. Muchas veces eran descritas como figuras humanas completas, altas, intensas, incluso intimidantes. La reducción de tamaño, convertirlas en criaturas diminutas con alas de insecto, fue un proceso artístico posterior. En otras palabras, la imagen que tenemos hoy no es la original. Es una reinterpretación cultural diseñada para hacerlas aceptables, tiernas y comercializables. En esta primera capa del iceberg vemos la versión cómoda, la versión vendible, la versión que decora a habitaciones infantiles. Pero a medida que descendamos, descubriremos que las hadas originales no buscaban ser adoradas, buscaban ser temidas. Nivel 2. Si algo demuestra el folclore europeo es que hada no era una criatura específica, era una categoría, una palabra amplia que abarcaba múltiples entidades sobrenaturales vinculadas a la naturaleza, los elementos y dimensiones paralelas al mundo humano. En el siglo XVI, el alquimista y médico suizo Paracelso propuso una clasificación que influiría enormemente en la tradición esotérica occidental. Según él, existían espíritus elementales asociados a los 4 elementos fundamentales: ondinas, espíritus del agua; sílfides, espíritus del aire; salamandras, espíritus del fuego; gnomos, espíritus de la tierra. Aunque Paracelso no los llamaba exactamente hadas, con el tiempo estas categorías se mezclaron dentro del imaginario feérico. Lo interesante es que estos seres no eran caricaturas mágicas, eran fuerzas. Por ejemplo, las ondinas no solo habitaban ríos y lagos. Se decía que podían atraer a los humanos hacia el agua, seducirlos,
incluso ahogarlos. No por maldad, sino porque su naturaleza era incompatible con la humana. Las sílfides eran descritas como entidades casi invisibles, asociadas con el viento y las tormentas. Representaban lo inestable, lo inalcanzable. Las salamandras, vinculadas al fuego, eran interpretadas como energías purificadoras pero también destructivas. Y los gnomos, ligados a la tierra, custodiaban minerales, cuevas y secretos subterráneos. Aquí ya vemos algo importante. Las hadas no eran necesariamente pequeñas ni aladas. Eran personificaciones de fuerzas naturales. En Irlanda y Escocia existía el concepto de los Aosí, una raza feérica ancestral que vivía bajo colinas y montículos conocidos como Fairy Mounds. No eran espíritus diminutos. Eran descritos como una civilización paralela, con jerarquías, reglas y territorios. El término Good People, la gente buena, no era un halago. Era un eufemismo. Se les llamaba así por miedo. Pronunciar su nombre real podía atraer su atención. Y atraer su atención nunca era buena idea. En la tradición celta, algunas hadas eran conocidas por ser extremadamente bellas, pero esa belleza era peligrosa. Existían relatos de hombres que se enamoraban de mujeres feéricas y desaparecían del mundo humano. Otras variantes incluían Bansees, que anunciaban la muerte con su llanto. Leanan Sid, hadas amantes que inspiraban creatividad pero drenaban la vida de sus parejas humanas. Spriggans, criaturas guardianas de tesoros que podían volverse violentas si eran perturbadas. En este nivel empezamos a notar un patrón. Las hadas no son morales en el sentido humano. No operan bajo nuestras reglas éticas. Son neutrales, pero su neutralidad puede ser devastadora. Otro detalle fascinante es que muchas culturas tienen equivalentes similares. En la mitología nórdica existen los elfos oscuros. En el folclore germánico, los kobolds. En tradiciones eslavas, las rusalkas. Cada cultura adaptó el concepto feérico a su propio entorno natural. Bosques densos generaban hadas del bosque. Ríos peligrosos generaban espíritus acuáticos. Montañas inhóspitas generaban guardianes invisibles. Las hadas eran, en esencia, una manera de explicar lo impredecible de la naturaleza. Si alguien se perdía en el bosque, no era simple accidente. Las hadas lo habían desorientado. Si el ganado enfermaba, no era enfermedad. Era una ofensa feérica. Este sistema de creencias cumplía una función social poderosa. Mantenía a las personas respetando ciertos límites naturales. No entres solo al bosque por la noche. No te acerques al pantano. No cabes donde no debes. Porque algo vive allí. En esta capa del iceberg, las hadas ya no son simplemente criaturas brillantes. Son habitantes de un mundo invisible que coexiste con el nuestro. Y todavía no hemos llegado a lo más inquietante. Nivel 3. En el folclore celta y escocés existía algo muy claro. No era buena idea interactuar con las hadas. No porque fueran malvadas, sino porque no eran humanas. Y cuando dos naturalezas distintas se cruzan, siempre hay consecuencias. Una de las creencias más extendidas era que el mundo feérico coexistía con el nuestro, separado apenas por una capa invisible. Las entradas podían ser colinas huecas, círculos de hongos, conocidos como fairy rings, o incluso ciertos momentos específicos del año, como el solsticio. Pero si cruzabas esa frontera, había reglas, y romperlas podía costarte la vida. No aceptar comida. Una de las reglas más repetidas en la tradición era: nunca comas en el mundo de las hadas. Se decía que quien probaba alimento feérico quedaba atado a ese reino para siempre. Algunos relatos contaban historias de personas que desaparecían durante una noche, asistían a un banquete lleno de música y luces, y al regresar, descubrían que habían pasado años. Otros regresaban envejecidos. Algunos no regresaban nunca. Desde una perspectiva moderna, estas historias pueden interpretarse como metáforas de intoxicación, envenenamiento, incluso experiencias psicodélicas accidentales con hongos silvestres. Pero en su momento eran advertencias reales. No aceptes lo que no entiendes. No revelar tu nombre. En muchas tradiciones mágicas, el nombre verdadero otorga poder. En el mundo feérico, revelar tu nombre podía permitir que un hada te controlara o te rastreara. Esto puede parecer superstición,
pero psicológicamente revela algo interesante. En sociedades antiguas, el nombre era identidad, esencia, linaje. Protegerlo era protegerse, no interrumpir su danza. Uno de los relatos más repetidos hablaba de viajeros que escuchaban música en el bosque por la noche. Al acercarse, veían figuras danzando en círculo. La tentación de observar era fuerte, pero si entrabas en el círculo, quedabas atrapado en la danza. Algunos cuentos dicen que la persona bailaba hasta morir de agotamiento. Otros dicen que simplemente desaparecía. Los círculos de hongos, científicamente explicados por el crecimiento radial de ciertos micelios, se convirtieron en pruebas físicas de actividad feérica. La naturaleza alimentaba la leyenda. Distorsión del tiempo. Este es uno de los elementos más perturbadores del folclore feérico. Relatos de personas que pasaban lo que sentían como unas horas en el reino de las hadas, y al regresar descubrían que habían pasado décadas. El tiempo no fluía igual allí. Algunos investigadores modernos comparan estas historias con estados alterados de conciencia, episodios disociativos, experiencias cercanas a la muerte, trastornos neurológicos como epilepsia del lóbulo temporal. Pero independientemente de la explicación, el patrón narrativo es constante. El mundo feérico no respeta las leyes humanas, ni físicas, ni temporales. El miedo social. Aquí empieza algo importante. Las historias de hadas no eran cuentos decorativos, eran mecanismos sociales de control. Decirle a los niños que no entraran al bosque porque las hadas se los llevarían era una forma efectiva de mantenerlos seguros. Advertir sobre aceptar comida de extraños también era una lección práctica. Las hadas funcionaban como una explicación sobrenatural para lo impredecible. Desapariciones, enfermedades repentinas, accidentes, cambios de comportamiento. Y esto nos lleva al punto más oscuro del iceberg, el momento en que las hadas dejaron de ser explicación simbólica y se convirtieron en justificación para tragedias reales. Eso ocurre en el siguiente nivel, el nivel donde aparecen los changelings, y donde el miedo a las hadas tuvo consecuencias devastadoras. Nivel 4. En 1691, un ministro escocés llamado Robert Kirk escribió un manuscrito que cambiaría para siempre la forma en que se entendía el mundo feérico. El libro se titulaba The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. En él, Kirk no trataba a las hadas como criaturas imaginarias. Las describía como una civilización real, invisible, que coexistía con los humanos. No eran espíritus, no eran demonios, no eran metáforas. Eran personas con cuerpos sutiles, viviendo en una dimensión paralela superpuesta a la nuestra. Kirk afirmaba que estas entidades podían volverse invisibles a voluntad, manipular la mente humana, interactuar físicamente con nuestro mundo, robar personas. Poco después de terminar el manuscrito, Robert Kirk murió repentinamente. La versión oficial dice que sufrió un derrame cerebral, pero el folclore local cuenta otra cosa. Dice que fue tomado por las hadas por revelar demasiado. Incluso hoy, en Escocia, hay una colina conocida como Done Hill donde algunos creen que Kirk permanece atrapado en el mundo feérico. Pero esto no es lo más oscuro. Los changelings. La creencia en los changelings es probablemente uno de los capítulos más inquietantes del folclore europeo. Según la tradición, las hadas robaban bebés humanos. En su lugar dejaban una criatura enfermiza, extraña, de comportamiento anormal. Ese sustituto era el changeling. Las señales eran claras, según el folclore. El niño lloraba constantemente. No crecía al ritmo esperado. Tenía comportamientos atípicos. Mostraba dificultades cognitivas. Hoy, muchos historiadores y psicólogos creen que estos casos eran explicaciones culturales para condiciones como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, epilepsia, desnutrición severa, depresión posparto en las madres. Pero en su momento, la creencia era literal. Y aquí la historia se vuelve trágica. En el siglo XIX hubo casos documentados de niños que fueron maltratados, sometidos a pruebas crueles o incluso asesinados porque se creía que eran changelings.
Uno de los casos más conocidos fue el de Bridget Cleary en Irlanda en 1895. Aunque ella era adulta, su esposo creyó que había sido reemplazada por una hada y la mató intentando liberarla. La frase Are you a witch or are you a fairy quedó registrada en el juicio. El miedo no era simbólico, era real. La comunidad secreta. Volviendo a Robert Kirk, su idea de la Secret Commonwealth describía a las hadas como una especie intermedia entre humanos y ángeles caídos. No eran completamente espirituales ni completamente físicas. Vivían en sociedades estructuradas. Tenían líderes. Tenían leyes. Tenían castigos. Esta descripción es fascinante porque se parece mucho a lo que siglos después aparecería en teorías modernas sobre dimensiones paralelas, seres interdimensionales, contactos invisibles. Algunos investigadores contemporáneos incluso han comparado relatos feéricos con testimonios modernos de encuentros con entidades. El patrón es sorprendentemente similar. Luz brillante, pérdida de tiempo, sensación de parálisis, regreso confuso. ¿Es coincidencia cultural? ¿O simplemente el cerebro humano interpretando lo desconocido según el marco narrativo disponible en su época? En el siglo XVII eran hadas. En el siglo XX eran extraterrestres. Pero el fenómeno psicológico subyacente podría ser el mismo. En este nivel del iceberg, las hadas dejan de ser criaturas mágicas. Se convierten en explicación del miedo, en chivo expiatorio cultural, en justificación para actos humanos terribles. Y aún no hemos llegado al punto donde la modernidad intentó probar que eran reales. Eso ocurre en el siguiente nivel, el nivel de las fotografías, los fraudes y el deseo persistente de creer. Nivel 5. En el siglo XX, la creencia en hadas adoptó una forma moderna, la fotografía. Uno de los casos más famosos fue el de las hadas de Cottingley, donde dos niñas afirmaron haber fotografiado hadas reales. Décadas después confesaron que eran recortes de papel. Aún así, durante años muchas personas adultas, incluso intelectuales, creyeron que eran reales. Más recientemente han circulado imágenes virales de supuestas hadas atrapadas en frascos o encontradas muertas en jardines. Siempre terminan siendo esculturas o montajes. ¿Por qué seguimos queriendo creer? Porque las hadas representan algo más profundo. La posibilidad de que el mundo sea más grande de lo que vemos. No creemos en hadas porque seamos ingenuos. Creemos porque necesitamos misterio. Las hadas comenzaron como fuerzas ambiguas del folclore antiguo. Con el tiempo se volvieron personajes infantiles. Pero en el fondo, siempre conservaron algo inquietante. Quizá las hadas nunca fueron criaturas diminutas con alas. Quizá fueron la manera en que el ser humano intentó explicar lo desconocido. Y tal vez el verdadero poder de las hadas no está en el bosque, sino en nuestra necesidad de creer que aún quedan cosas mágicas en el mundo. Si te gustó este iceberg, suscríbete y dime en los comentarios qué otra criatura mítica debería tener su propio descenso. Nos vemos en el próximo nivel.